Muy buenas noches a toda nuestra linda comunidad hispana que nos acompaña a este su espacio, elaborado con mucho amor, construido, producido por la Fundación Healing Borders. Ustedes nos dejan siempre sugerencias, cosas que quisieran ver, en las que quisieran profundizar desde la Fundación, y uno de los temas de preocupación coyuntural en este momento es justamente el de la visa VAWA y la violencia contra la mujer. La visa VAWA como una institución jurídica instituida aquí en los Estados Unidos de Norteamérica para proteger a las mujeres que son sujeto de violencia. Según los resultados de una encuesta hecha en 113 países por la ONU, cerca de una de cada dos mujeres informó que ella o una conocida suya experimentaron violencia. La Organización Mundial de la Salud refiere que el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por la pareja. El 6% de las mujeres, según la OMS, también refieren haber sufrido violencia sexual. Dentro de todo este entorno, dentro de todo este contexto y de casos mediáticos que en este momento inundan redes sociales y espacios periodísticos, le hemos pedido a nuestra abogada, la doctora Soledad Ramírez, que nos acompañe para analizar esta situación, esta figura jurídica y esta circunstancia de violencia que se genera alrededor del mundo. La doctora Ramírez es abogada por la Universidad de Zulia en Venezuela, tiene un posgrado en Derechos Humanos y actualmente está radicada en la ciudad de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctora, muy buenas noches, bienvenida, gracias por su generoso tiempo. ¿Cómo se siente usted? Hola, muy buenas noches, doctora Ivette. Bueno, mira, emocionada de recibir esta invitación, de verdad que me siento honrada de poder compartir este espacio con nuestra comunidad y bueno, hablar un poco acerca de este tema que hoy es, o que hoy en día es un tema que requiere un estudio, un tema que requiere de un enfrentamiento por parte de la sociedad, análisis por parte de la sociedad para poder combatirlo, por decirlo de una manera, desde un punto de vista desde la sociedad hacia afuera. Muchas gracias por su presencia. Doctora, para poner en contexto a las personas que nos están oyendo, usted es una científica del derecho, una académica que ha publicado varios artículos relacionados con la violencia de la mujer,
Uno de ellos relevante porque ha sido citado con gran impacto por otros articulistas y escritores, que se llama Consideraciones sociojurídicas sobre los programas de prevención en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres y una vida libre de violencia. ¿Cómo fue su experiencia al escribir este artículo jurídico y cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo? Bueno, mira, yo soy partidaria de que todos los seres humanos somos iguales. Yo me considero una persona religiosa y por lo tanto yo digo que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. Deberíamos ser iguales ante las leyes, ante la vida, ¿no? Pero la época en la cual yo crecí, ¿verdad? Yo vi mucha sumisión de las mujeres que estaban en mi alrededor. Eso siempre generó como que una inquietud dentro de mí y que yo nunca manifesté. Precisamente por no generar represalias o cualquier tipo de opinión que pudiera ir en contra. Una vez, cuando ya yo me hago mayor de edad, yo dejo mi casa para ir a la universidad y allí me enfrento a situaciones de violencia que no vienen precisamente de una pareja, que no son precisamente manifestaciones de violencia física, sino era un tipo de violencia que venía de la gente que estaba a mi alrededor. ¿Ok? Adicional a ello, cuando yo culmino mi proceso universitario, yo me caso y bueno, como todos sabemos, muchas veces la mujer es considerada como que es la única persona que se casa, es un decir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer es la que tiene que estar en casa, la mujer es la que se tiene que ocupar de los hijos, la mujer es la que se tiene que ocupar de que el hogar funcione correctamente. ¿Qué pasa? Que al esto ir avanzando, yo tengo mi primera hija y bueno, se van generando como situaciones incómodas dentro del matrimonio, se van suscitando situaciones, ¿verdad? Que una situación lleva a la otra y comienza como un círculo de violencia, no físico, pero sí me atrevería a decir que hubo una violencia psicológica y económica, en mi caso. Esto me motiva a hacer esta investigación, ya que yo estaba haciendo mi estudio de posgrado, mi maestría en ciencias penales y criminológicas, y bueno, decido como que abrir este espacio y hacer esta pequeña investigación. Esta investigación fue muy satisfactoria para mí porque cuando tú te adentras en ese mundo donde investigas y donde me atrevería a decir que la mayoría de la gente está ajena a una realidad en la que vivimos actualmente, no solamente violencia contra la mujer, sino una violencia generalizada, una violencia que estamos viviendo a nivel mundial actualmente. Totalmente. De hecho, en su artículo usted menciona que hay ciertos derechos fundamentales que son justamente los que tutelan estos instrumentos jurídicos internacionales que menciona en el artículo. ¿Cuáles son esos derechos para que nuestra audiencia comprenda un poco que no se trata únicamente de movimientos que se generan, sí, se generan en la calle, por supuesto, pero tienen un amparo jurídico en derechos? ¿Cuáles son esos derechos que están siendo tutelados? Bueno, mira, existen derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, ¿verdad? Estos derechos se encuentran estipulados en diferentes instrumentos internacionales y uno de los más nombrados es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo todos los derechos de todas las personas, en todos los lugares. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlo de un modo justo y equitativo, es decir, en los mismos términos y con un mismo énfasis. ¿Qué significa esto? Esto significa que los derechos humanos son iguales tanto para hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes de todo el mundo, con independencia de cuál sea la circunstancia. No puede haber distinción de ninguna clase, tal como raza, color, sexo, orientación sexual, origen nacional o social y cualquier otra situación.
Ahora bien, si nos vamos o si hablamos desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, este instrumento jurídico establece el derecho a la igualdad y a la discriminación como derechos fundamentales. Vamos a partir desde este punto para el desarrollo de los demás derechos, por lo que las mujeres y las niñas tienen el mismo derecho al disfrute y en condiciones de igualdad todos sus derechos humanos y a vivir a una vida libre de violencia y libre de discriminación. Existen otros instrumentos jurídicos, tal como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José, donde establece de igual manera estos dos derechos, ¿verdad? Pero acá reconoce la obligación de los estados partes en esta convención y hace respetar esos derechos y libertades. De igual manera, la Convención Internacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer establece de igual manera estos dos derechos fundamentales y además establece la responsabilidad que tienen los estados que la suscribieron respecto a la prevención y a los castigos que se dan con respecto a este tipo de violencia. Uno de los sectores o de los colectivos en donde se genera violencia también, doctora, es en comunidades religiosas ortodoxas. ¿Cómo podríamos plantear el diálogo? Cuando digo también, estoy diciendo que no solamente en ellas, sino también en otras tantas, en los colectivos seculares también existe violencia. Lo que digo es, ¿cómo podríamos plantear el diálogo de derechos sin violencia en este tipo de comunidades? ¿Cómo tender un puente hacia este tipo de comunidades de tal manera que nos permita generar la evolución constante, ¿verdad? Que no nos quedemos enfrascados en el mismo diálogo que no nos lleva a nada. ¿Qué propuesta podríamos generar? Bueno, mira, acá es como que un poco, no diríamos difícil, ¿no? Pero acá lo que podríamos hacer es un poco de reflexión, porque estas comunidades tienen sus creencias y sus culturas bastante marcadas. Y por lo tanto, para nadie es un secreto la manera de cómo se maneja su cultura, su religión, etcétera, y que hay una extrema violencia contra la mujer. Entonces, ¿cuál sería una manera de fomentar el diálogo sin violencia? Sería llegar hasta sus líderes religiosos. Y si bien todo esto, por supuesto, lleva un proceso jurídico, tenemos que tener una reflexión desde adentro como sociedad. Ahora bien, hubo un caso muy sonado de esta niña del Talibán, Malala Yousafzai, creo que es el nombre. Ella era la niña que el Talibán quería que no estudiara, ¿ok? Para este entonces, esta niña tenía 16 años y ella sufrió un atentado cuando ella iba a su casa de su escuela. ¿Cuál fue el motivo de este ataque perpetrado por el Talibán contra una niña? O sea, era muy claro, esta jovencita de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas en su país. Entonces, como consecuencia de todo esto, ella sufre un atentado. Luego de todo el proceso de recuperación que ella tuvo, ella dio una entrevista a un canal de televisión y ella dice que existe una necesidad de entablar un diálogo con los extremistas como único camino para alcanzar la paz. Y bueno, se trataría en este caso como de llegar al corazón de estos extremistas o de estos líderes de estas comunidades para poder plantear un diálogo con respecto a ese tema. Doctora, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo estamos llenos de cumbres, de discusiones a nivel de las universidades, a nivel de los académicos? Hablamos de la democracia y de las libertades y eso está muy bien. Lo que me parece que hace falta, doctora, es bajar un poco del metalenguaje, porque la institución jurídica sin una adaptación a la realidad social pierde totalmente su eficacia.
cuando usted habla en su artículo de que existe una incoherencia material con respecto a la formalidad de la norma, ¿cómo podríamos liberar o superarla finalmente? Bueno, mira, cuando yo digo que hay una incoherencia entre lo formal y lo material, me refiero a que si bien se han logrado avances legislativos con respecto a este tema, aún falta mucho por implementar o hacer efectivas todas estas políticas públicas y todos estos programas establecidos por los estados para erradicar la discriminación contra la mujer. Por lo que como sociedad, pienso que con pequeños pasos ir aportando para acercarnos a ese objetivo, el cual nos permita vivir una vida libre sin miedos y por supuesto una vida libre sin violencia. Así que algunos de esos pequeños pasos que nosotros como sociedad podríamos dar sería empezar a escuchar a las víctimas, ¿verdad? Educar a la comunidad y a los familiares con respecto a este tema, sensibilizar con respecto a este tema, exigir respuestas y servicios adecuados para las víctimas que hayan sido, para las personas o mujeres que hayan sido víctimas de esta violencia y reconocer las señales de violencia. Esto es muy importante. A veces nosotros vemos ciertas conductas y decimos, no, eso no puede pasar a mayores. Normal. Entonces es muy importante aprender a reconocer las señales de violencia. Crear un plan de intervención y, ¿por qué no?, podemos aportar económicamente como sociedad a una organización no gubernamental que luche contra este tipo de violencia y que lleve a cabo programas contra este tipo de violencia. De hecho, una de las teorías que usted manifiesta en su artículo es que la pobreza es uno de los factores fundamentales en la dinámica de violencia. ¿Puede expandirnos un poquito más, desarrollarnos un poquito más esa teoría? Sí, mira, al hablar de pobreza, lo primero que nos viene a la mente es un punto de vista monetario, ¿verdad? Y no siempre es así. Si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, al enfoque monetario, nos vamos a enfocar a solamente la falta de ingresos para ese grupo familiar, ¿verdad? Pero la falta de ingresos no es la única medida de bienestar que nosotros tenemos, ya que podemos ir un poco más allá y hacer un enfoque en las capacidades que tienen las personas. Esto sería como la libertad que tienen los individuos para vivir una vida que les permita la realización de esas capacidades. Por lo que entonces, si unimos ambos conceptos, podríamos decir que la pobreza es la carencia de los recursos que impiden a las personas cumplir con algunas de sus actividades básicas. Acá también podríamos hacer referencia a lo que es la exclusión social. Por cuanto las personas, y en este caso en específico las mujeres, son excluidas de una participación social plena. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen acceso a la distribución de oportunidades que pudieran tener otros sectores. Y los recursos, obviamente, para superar esa exclusión. Entonces, podría decirse que sí existe una relación positiva entre pobreza y violencia, ya que la pobreza genera situaciones de estrés, situaciones de frustración, que desencadenan comportamientos violentos, las malas condiciones de vida, por ejemplo, el hacinamiento, falta de espacio vital, la responsabilidad por los hijos, etc. Entonces, este tipo de situaciones van generando conductas violentas que se van repitiendo una y otra vez, hasta llegar al punto de la extrema violencia. Doctora, en el marco jurídico norteamericano sabemos que la visa VAWA es una visa constituida justamente para proteger a estas víctimas de violencia. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste esta visa? Bueno, mira, la visa VAWA es una clasificación de visa que aplica para cónyuges maltratados, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y igualmente para los viudos de un ciudadano estadounidense. Esta es una clasificación de visa no inmigrante, pero que una vez realizado su proceso te lleva o da camino a la residencia legal permanente una vez que es aprobada.
Si hay alguna causal de inadmisibilidad, hay que tramitar un perdón cuando este proceso o cuando esta visa es aprobada, para que la persona pueda ser elegible. De lo contrario, la persona no puede calificar para la residencia legal permanente. Algunas de estas causales de inadmisibilidad podrían ser cualquier delito agravado, alguna orden de deportación que tenga el aplicante o cualquier tipo de violación a la ley. Ok, si hablamos de que la violencia es el apalancamiento de esta tipología de visa, ¿cuál sería el material probatorio que tendría que generarse para obtener esta visa VAWA? Bueno, mira, acá hay que tomar en cuenta varias cosas. El proceso va a depender de si lo aplica el cónyuge, el hijo o padre de ciudadanos estadounidenses. Existen criterios de elegibilidad para cada uno de ellos. En el caso de los cónyuges, deben darse o deben cumplirse 3 criterios fundamentales, que son la buena fe del matrimonio, el buen carácter moral de la persona y la penuria extrema a la que esta persona está sometida por parte de este ciudadano estadounidense. En el caso de demostrar la buena fe del matrimonio, los documentos que podrían presentarse serían la certificación o el certificado de licencia de matrimonio, el contrato de renta, comprobantes, copias de facturas que ambos tengan en común de los servicios que estén a nombre del matrimonio, declaraciones juradas de personas que den buena fe de ese matrimonio y una declaración jurada por parte de la víctima. ¿Cómo demostrar el buen carácter moral de la víctima? Acá hay que solicitar un expediente en la verificación de los antecedentes del aplicante. Esto va a ser una verificación de antecedentes en cada sitio donde esta persona haya vivido desde que ingresó a los Estados Unidos. ¿Okay? Y la penuria extrema al que el extranjero esté sufriendo por parte de su agresor. Acá es muy importante, si hubo una llamada al 911, es muy importante que se presente este reporte policial. Los expedientes médicos, los expedientes de las oficinas por especialidades que esta persona haya atendido. Y es muy importante y juega un papel muy esencial, aunque no haga la plena prueba, la evaluación de un psicólogo, un psiquiatra o ambos. Es muy importante. Ahora bien, si el proceso es por caso de niño abusado, ¿verdad? Hay que revisar y analizar los expedientes educativos, incluyendo lo que es el reporte de calificaciones, carta del consejero de la escuela. Si se trata de un niño que tenga un nivel para analizar o asimilar algunas cosas, se le pediría que escriba una carta expresando sus sentimientos. ¿Okay? Es importante la evaluación por parte del psicólogo y este psicólogo tiene que ser o debe tener licencia para trabajar con niños. Los niños pueden sufrir cambios en sus conductas y hay que estar atento a ello. Ellos pueden aislarse, se pueden volver agresivos, pueden sufrir de insomnio, suben y bajan de peso. Por eso hay que estar muy atentos a estas señales. Y por supuesto, acá también si presentan alguna fotografía de alguna destrucción de un bien o de una agresión física. Y los requisitos o los criterios en el caso de los padres abusados, para que estas personas puedan ser elegibles, deben estar presentes y deben residir en los Estados Unidos, ¿okay? Y deben demostrar el buen carácter moral. En el caso que haya algún proceso de deportación, una vez que sea aprobada esta visa, deben demostrar que el solicitante resultaría dificultad extrema si esta persona es removida de los Estados Unidos. La persona tiene que haber convivido con su agresor y debe estar dentro de territorio estadounidense. Y hay algunos casos, por ejemplo, de los viudos que estuvieron casados con un ciudadano estadounidense, pero no vive en el país y nunca vivió en el país. Esa persona no califica para este tipo de visa. ¿Ok? Ok.
Doctora, cuando hablamos de material probatorio, estamos hablando más allá de que el caso sea, por supuesto, acompañado, patrocinado por un abogado, de que la víctima, el sujeto de derecho, se dé cuenta de que está sufriendo un acto de violencia. ¿Cómo podríamos hacer para educar a estas víctimas, ¿no? Como medidas educativas concretas, medidas sociales concretas para poder educar a estas mujeres. Bueno, mira, vamos a partir desde el punto de que el derecho a la educación y a la no violencia son derechos fundamentales, establecidos en los instrumentos legales internacionales, así como en los instrumentos de cada país, ¿no? Las consecuencias negativas por la falta de educación podría decirse que son visibles a lo largo de la vida de la mujer. Si partimos, por ejemplo, de que una niña sin educación es una niña que es menos capaz o es una mujer menos capaz de tomar decisiones propias, por ejemplo, sobre planificación familiar, ¿verdad? Una niña tiene más probabilidades de tener problemas de salud y trastornos psicológicos, y sus hijos, en el caso de que lleguen al extremo de quedar embarazada, sus hijos son propensos a tener otros problemas, como lo sería desnutrición, analfabetismo. Entonces allí se caería como en un círculo vicioso de nunca, tú sabes, de nunca terminar. Entonces, la educación es fundamental para el desarrollo de las aspiraciones y capacidades. Entonces, indudablemente, el liderazgo de esta niña, una vez que se haga mujer, y el acceso a los puestos de toma de decisión van a depender precisamente de su nivel de instrucción. En el largo plazo, la falta de educación afecta las capacidades futuras de una mujer, como de buscar y obtener un empleo, por ejemplo, y de tener un ingreso propio. La independencia económica se refleja no solo en la capacidad que tiene la mujer de disponer su dinero, adquirir bienes, invertir, sino también en la libertad que ella tiene de librarse de relaciones domésticas abusivas, en particular de situaciones de violencia física, psicológicas y en este en particular, pues, de la violencia económica. Doctora, en este punto me gustaría mucho que las personas que nos siguen y nos están observando pudieran escuchar el testimonio de una mujer ecuatoriana que justamente superando sus circunstancias de violencia ha podido educar a su hijo a partir de la independencia económica. Quiero ser muy clara en este punto y antes de escucharla con respecto a nuestra posición, que de ninguna manera es la de fomentar el divorcio, de fomentar la división. Seguimos creyendo en la familia como célula fundamental de la sociedad, pero también en la necesidad de informar en materia jurídica a cada uno de los sujetos constitutivos de una sociedad de tal manera que sepan tomar sus decisiones desde esta información. Estar donde quieran estar y donde no, pues simplemente que puedan asumir con toda responsabilidad esa decisión que tomen. Le damos la bienvenida a Virgelina. Virgelina estudió periodismo en la Universidad de las Américas en Ecuador. Además es esteticista, ha estudiado en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en Ecuador, país en donde vive actualmente. Le damos la bienvenida y muchas gracias por compartirnos su testimonio. Buenas noches, me alegra compartir con ustedes algo tan bonito, una experiencia de vida. Y pues yo soy colombiana de nacimiento y actualmente resido en Ecuador. Hace 20 años emigré de mi país por conflicto armado. Entonces llegué al Ecuador a estudiar periodismo y resulta que justo en el año que yo llego, el país lo dolarizan. Entonces, económicamente comienzo a verme apretada en el tema de que ya lo que me enviaba mi familia no me iba a alcanzar. Ahí tengo la oportunidad de conocer un oficio y emprender, aprender y emprender, porque realmente cuando uno comienza en un tema universitario no puede trabajar sino hasta que finaliza la carrera.
mientras que en un oficio uno va aprendiendo y va emprendiendo, va trabajando. Posterior a esto me casé y ahí fue cuando tuve como la experiencia de maltrato. No fue un maltrato físico, sino un maltrato psicológico, y no solamente de la parte de mis esposos, sino también familiar. Es un tema de que no es solamente la pareja, sino es el entorno en general. Cuando se habla de maltrato de género, eh, a consecuencia de eso, yo creo que yo tomé la decisión de apartarme, y no se me fue difícil en el tema económico, porque como estaba con un oficio, el oficio sustentó hasta hoy en día, 20 años después, mi vida económica. Entonces es algo muy bonito que yo quisiera obsequiarle, como de vuelta a la vida a la fundación. Me gustaría obsequiarle unos cursos para que las personas que nos estén viendo, mujeres en especial que de pronto han sufrido casos de maltrato, no solamente psicológicos, físicos, sino de ambiente, laboral, porque eso también entra dentro del maltrato al género, tener la oportunidad de aprender un oficio rápido y poder emprender. Entonces, para mí es importante devolverle eso a la vida. Y bueno, se nos desconectó Virgi, creo. Hay problemas técnicos a veces, pero todos nos escuchamos. Seguro se vuelve a conectar en un momentito. Doctora, su apreciación en este caso, por ejemplo, ella logra detectar que es sujeto de violencia psicológica. No siempre se puede detectar a tiempo. Cuando se lo hace, ¿qué es lo que debe enseguida hacer la mujer? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, mira, la mujer cuando puede palpar que existe una violencia de este tipo psicológica, es muy importante que busque ayuda. ¿Ok? Sucedió también en mi caso. Es muy importante tratar con un profesional en la materia que te guíe, Tenemos de vuelta. que te dé pasos a seguir con respecto a esta situación. Ok. Sí. La tenemos de vuelta, pero terminamos con su apreciación, doctora, y enseguida le damos la palabra a Virgelina nuevamente. Ok, sí, mira, y no se trata en este sentido como de poner en una situación como en una situación menor al hombre, pero sí de empoderarse como mujer, de no permitir este tipo de comportamientos, buscar ayuda que te guíe en un proceso, porque siempre a veces tú piensas que puedes con esa situación, pero hay momentos en los que caes y en los que te sientes perdida, no sabes qué hacer, tienes personas que dependen de ti. Y si, obviamente, si tú no estás bien, las personas o personitas que dependen de ti no van a estar bien. Entonces es muy importante en este aspecto buscar ayuda profesional que te oriente a cómo superar todo este episodio de violencia psicológica. Desde la Fundación, justamente nuestro board ha pensado que es muy importante no solo este espacio de discusión y reflexión jurídica, sino también buscar alternativas de apoyo y ayuda a todas esas mujeres que nos la piden. Por eso ha acogido con corazón abierto el ofrecimiento de Virgelina, que se ha postulado para dar clases de manera gratuita. Los cursos no van a costar, para mujeres que necesiten justamente tener esa independencia económica que por momentos nos impide dar el paso de salir de los círculos de violencia en donde no queremos estar. Porque claro, estamos pensando en que tenemos que mantener a nuestros hijos, que les vamos a dar de comer, cómo vamos a sobrevivir, etcétera. Por lo tanto, es sumamente interesante el testimonio de Virgi desde el punto de vista de una persona que supo detectar la violencia a tiempo y supo establecer un plan de salida de ese círculo de violencia. La dejamos terminar, Virgi querida, ahora que está en conexión nuevamente. Ay, sí, discúlpenme. Bueno, les seguía comentando de que en base a lo que tú decías, Ivette,
de que se armó un plan de salir y en realidad lo que nosotros nos motiva es un tema económico, porque muchas veces la mujer se sujeta a no solamente el entorno matrimonial, sino entorno familiar por el tema económico. Entonces, la idea mía de devolverle a la vida con respecto a los cursos es para que las mujeres se independicen, haya una independencia económica. Cabe aclarar también de que es súper bonito cuando una mujer también aporta a su hogar, porque hoy en día, como yo siempre digo, una golondrina no llama aguacero, mientras que varias van formando. Entonces, en este caso ya son hogares donde la mujer también entra a hacer función económica. Entonces, en base a eso, ellas pueden adquirir el curso, aparte de que es de manera gratuita. Es algo que van a emprender porque pueden hacerlo desde casa, que también es interesante porque el tiempo lo van a manejar ellas, mientras que uno puede estar laborando, también puede estar también atento al hogar. Entonces, es funcional y más que todo para gente que emigra. Yo tuve la gran oportunidad de conocer 5 países y vivir en 5 países con mi oficio. Actualmente estoy residiendo en Ecuador y yo tengo a cargo mi niño de 8 años y no se me ha hecho económicamente difícil. El papá de él se quedó en Venezuela por su conflicto social y para mí comenzar de nuevo no fue difícil porque yo tenía conocimiento y en este caso mi material de trabajo que eran mis manos. Entonces a cualquier sitio donde uno vaya, uno puede migrar con conciencia y haciendo una labor económica. Por ejemplo, la mujer ya no tiene por qué estar buscando otros trabajos que la denigren. Muy bien. Muchísimas gracias, Virgi, querida, por su lindo testimonio, por su corazón, por su apoyo. Próximamente vamos a estar anunciando a través de nuestra página web los cursos gratuitos que con su apoyo estaremos ofreciendo a toda la comunidad hispana. La despedimos con el corazón, hasta una próxima oportunidad y la comprometemos. Gracias, la comprometemos, claro que sí. Un gran abrazo. Doctora Sol, se nos fue. Doctora Sol, las mujeres pensamos a veces que solo un golpe físico, una agresión física, material, es maltrato. Usted menciona en su artículo también la figura del maltrato económico, del maltrato psicológico. ¿Cómo podríamos ayudar a entender a nuestras usuarias o a detectar a nuestras usuarias este tipo de maltrato, de abuso? Bueno, sí, mira, acá no se trata de como de denigrar al hombre, ¿ok? Aquí sabemos que la violencia puede presentarse en diferentes formas. Como lo dije anteriormente, no es solamente violencia física. Estamos acostumbrados a pensar en que la violencia solo viene en el aspecto físico y no es así. Esta puede manifestarse en el ámbito sexual, económico, psicológico. Y por supuesto, cuando existe una desigualdad económica entre las personas, existe un desequilibrio de poder económico que va a resultar en ese maltrato económico. Y ¿cómo podemos aprender a identificar que hay maltrato económico? Ejemplos tan simples como si tu pareja te dice que debes presentar o te niega el acceso, por ejemplo, a tus cuentas de banco, o te roba el dinero, o te obliga a darle información para él poder hacer transacciones sin su consentimiento, le hace sentir como que si no tuviera derecho a saber sobre los detalles de cómo él maneja el dinero que se supone que ella trae a la familia, le obliga a rendirle cuentas de cómo ha gastado el dinero, pidiéndole facturas, por ejemplo. Ayer estaba escuchando un caso sobre una muchacha donde ella manifestaba que su esposo, por ejemplo, le decía que ella tenía que pedirle permiso cuando su familia viniera a visitarla, porque todo lo que había en esa casa y todo lo que ella le iba a ofrecer a su familia lo compraba él. Entonces, esa es una manera como de obligar
o de hacer violencia económica con respecto a este aspecto específico. O sea, ella tiene que pedirle permiso a él tiene que autorizar, no me gusta que tu familia venga, no me gusta ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante, y es como lo dije anteriormente, a veces nosotros no captamos las señales de los diferentes tipos de violencia a lo que la mujer puede estar enfrentando. Pero es muy Doctora, importante estar atenta a esos detalles y a esos comentarios que pudieran venir de su pareja. doctora, por ejemplo, hablando de maltrato económico, ¿cómo generamos una prueba para visa VAWA en maltrato económico? ¿Qué podríamos adjuntar para probar? Bueno, mira, para visa VAWA tiene que presentarse toda la documentación requerida, ¿ok? Empezando por allí. Hay que demostrar, por supuesto, que esta persona, como es cónyuge, deben cumplirse los 3 criterios de elegibilidad, como lo es la buena fe del matrimonio, el buen carácter moral de la persona y la penuria extrema. En este caso podríamos traer a colación, buscar este tipo de situaciones que mencioné anteriormente, como lo es la negación o la prohibición de acceso a las cuentas bancarias o a todo ese tipo de información en el ámbito de la penuria extrema, ¿ok? Ella debe demostrar esas situaciones de las que le está siendo negada, ha sido víctima o le ha quitado sus tarjetas de crédito, no tiene acceso, si ella trabaja, no tiene acceso a ese dinero que ella genera, por ejemplo. Entonces, dentro de este criterio de elegibilidad de la penuria extrema, entraría todas estas pruebas que se tienen que buscar. Por supuesto, es muy importante en este aspecto contar con un abogado de inmigración experto en la materia que lo guíe durante todo el proceso. Es muy importante. Doctora, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y varias enmiendas constitucionales posteriores contienen principios de libertad para la ejecución espontánea, libre del proyecto de vida. ¿Cómo aclarar que la violencia no es libertad? Si bien yo puedo escoger un acto de violencia como no escogerlo, ¿cómo podríamos nosotros aclarar, repitiendo la pregunta y haciendo énfasis en ella, que con violencia no hay libertad? Sí, mira, sabemos que toda persona tiene derecho a la libertad, ¿ok? Este es un derecho fundamental que está establecido en todos los instrumentos jurídicos internacionales, así como nacionales. Esto incluye la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, a la libertad de opinión, expresión, etcétera, tanto en el ámbito público como privado. ¿Qué pasa? El hecho de que tú y yo vivamos en este planeta, eso nos da, o podríamos decir que tenemos el derecho natural de ejercer esa libertad, ¿ok? Para realizar o para realizarnos como personas, para realizar o tener plenitud en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cuando, en cuanto a nuestros semejantes, esos derechos no deben representar o imponer obligación para nosotros. Esto es, que ellos se abstengan de violar nuestros derechos y nosotros de violar sus derechos. Entonces, esto es tan sencillo como que aunque todos somos seres humanos y todos tenemos ese derecho inalienable de la libertad, eso no quiere decir que yo, Soledad Ramírez, tenga la facultad o tenga plena libertad para ejercer actos de violencia contra otra persona. Es tan sencillo como que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Entonces está muy lejos de la realidad tender a confundir estos dos conceptos como iguales. Es mi percepción. Doctora, algo que se ve muchísimo y que no terminamos de superarlo es el tema de la trata de mujeres. ¿Tienen estas mujeres acceso a visa VAWA jurídicamente mirándolo? No, estas mujeres no tienen acceso a la visa VAWA
por cuanto la visa VAWA es muy clara en cuanto a sus criterios de elegibilidad, ¿ok? Pero existen otros tipos de visa, como lo es la visa U y la visa T, que es una visa de no inmigrante, pero que ofrece protección a las víctimas de este tipo de delito, ¿ok? La persona puede iniciar este proceso, pero la víctima debe tener una certificación por parte de un oficial de la ley. Esto es una declaración firmada, conocida por el organismo que se está encargando de realizar ese proceso. Sin embargo, estos oficiales que firman esta certificación, ellos son muy claros cuando dicen que esta certificación no garantiza que se le otorgue ese beneficio de la visa, ¿ok? Para este tipo de visas no se requiere que la víctima tenga un estatus legal en el país, pero deben cumplirse los criterios de elegibilidad, como lo son ser víctimas de una actividad delictiva que cualifique como tal, poseer información del delito y ser víctima de una ley que violó la legislación de los Estados Unidos. ¿Okay? Para llevar a cabo este proceso es importante obtener primeramente esa certificación por parte del organismo. Ya una vez con esta certificación, pues entonces puede hacerse el procedimiento para este tipo de visa. Perfecto. Muy bien. Doctora, tenemos una pregunta que nos dicen, ¿puede existir un acuerdo fraudulento y secreto de dos cónyuges para simular un acuerdo colusorio y lograr obtener una visa? Bueno, mira, eso es muy subjetivo. Sabemos que el fraude ha existido desde siempre. Ya sería cuestión de esta pareja, de cómo maneja la situación. Por supuesto, los agentes de inmigración están entrenados para detectar este tipo de matrimonios fraudulentos, ¿ok? Ya sería cuestión de esta pareja que contrae este matrimonio, bueno, estar al tanto de las consecuencias que eso pudiera llevar. Como una consecuencia de sus derechos de libertad, pero absolutamente no recomendado por ningún jurista que se aprecie. Doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo, su conocimiento valioso, ha aportado muchísima información a nuestra comunidad. La comprometemos para un próximo espacio en el que podamos ampliar muchas inquietudes que quedan todavía en el tintero. Les agradecemos también a todos los asistentes y los invitamos a visitar nuestra página web, a seguirnos por redes sociales para que estén al tanto de todos los programas, proyectos que tenemos para nuestra comunidad, siempre con conciencia de servir y con un acompañamiento comunitario. Los queremos mucho, que tengan todos una excelente noche. Adiós. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.